Muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Estamos aprendiendo los milagros, ¿sí? Las muchas bendiciones y cosas maravillosas que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra y las que quiere hacer también hoy en aquellos que crean, en aquellos que le buscan. Y seguimos trabajando en el Evangelio según San Marcos, aprendiendo esta palabra del Señor Jesucristo que edifica nuestras vidas. Hoy vamos a trabajar en el tema 50, titulado El diseño perfecto de Dios para el matrimonio. Escuche bien, el diseño perfecto de Dios para el matrimonio. Y hoy el matrimonio tiene graves problemas, ¿sí? El matrimonio que forma el núcleo de la sociedad tiene graves problemas por separarse del Señor, por no obedecer la palabra de Dios, por no seguir las normas del Señor. Pero hoy es el tiempo, hoy es el momento para escuchar la palabra de Dios y hacer las cosas como deben ser. Entonces, quédese unos minutos acá para escuchar esta palabra que nos enseña el Señor Jesucristo. Y para entender esta palabra, para mirar qué es la palabra de Dios, vamos a leer San Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Así que póngale atención a esta palabra. Levantándose de allí, Jesús vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Escuche bien, varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Escuchó? Son palabras del Señor Jesucristo. Y aquí el versículo clave central de este tema es el 19. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a introducir este tema. Vivimos en una sociedad donde el matrimonio ha perdido valor. El divorcio, la infidelidad, la convivencia sin compromiso y la redefinición del matrimonio son presentados como algo normal. Sin embargo, Jesucristo nos lleva nuevamente al principio para recordar que el matrimonio no nació de una cultura, sino del corazón de Dios. En este pasaje los fariseos intentan atrapar a Jesús con una pregunta sobre el divorcio. Ellos buscaban una discusión legal, pero Jesús transforma la conversación en una enseñanza espiritual acerca del propósito divino del matrimonio. Cristo enseña que el problema nunca fue la ley de Dios, sino la dureza del corazón humano.
¿Sí? Como escuchó, la dureza del corazón humano. Capítulo 1. Los fariseos buscan tentar a Jesús, versículos 1 y 2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Los fariseos no buscaban aprender. Creían que lo sabían todo. Querían poner a Jesús en conflicto con Moisés o con Herodes Antipas, quien había encarcelado y mandado a matar a Juan el Bautista por denunciar su matrimonio ilícito. ¿Sí? Este hombre estaba cometiendo adulterio. Ellos estaban más interesados en ganar un debate que obedecer a Dios, que obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí encontramos una enseñanza importante. Muchas personas leen la Biblia, leen la palabra de Dios, no para obedecerla, sino para justificar sus propias decisiones. Para justificar sus propias decisiones. El corazón orgulloso siempre busca argumentos. El corazón humilde busca la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, fíate de Jehová de todo corazón, de Él. Capítulo 2. Jesús lleva la discusión a la palabra de Dios, versículo 3 al 5. Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos contestan, Moisés permitió dar carta de divorcio. Jesús explica algo muy profundo. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Aquí encontramos una verdad extraordinaria. La ley sobre el divorcio nunca fue el ideal de Dios, jamás. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Fue una regulación para limitar el daño producido por el pecado. Dios no creó el divorcio. El pecado produjo el divorcio. La dureza del corazón de los seres humanos. La dureza del corazón, ¿qué produce? Orgullo, produce egoísmo, produce falta de perdón, produce violencia, produce infidelidad, produce indiferencia espiritual. Cuando un corazón deja de escuchar a Dios, también deja de amar correctamente. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor quiere darnos un corazón nuevo. ¿Sí? Un corazón obediente a su palabra, a sus normas. Capítulo 3. Jesús regresa al principio de la creación. Versículos del 6 al 8. Aquí Jesús cita Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No hizo otra clase de personas. Varón y hembra. Luego añade, los dos serán una sola carne. Jesús enseña 4 fundamentos del matrimonio aquí. Escuche bien. Primero, el matrimonio fue diseñado por Dios. No nació en una corte humana, no fue inventado por una religión, fue establecido por Dios antes del pecado. 2. El matrimonio une 2 vidas, no solamente 2 cuerpos, también emociones, proyectos, fe, familia, propósitos. Ya no viven para sí mismos, ahora viven como una unidad. 3. El matrimonio requiere dejar. Dejará el hombre a su padre y a su madre.
no significa abandonar a los padres. Significa que la prioridad cambia. Ahora el cónyuge ocupa el primer lugar después de Dios, por supuesto. 4. El matrimonio requiere unirse. La palabra griega implica adherirse como un pegamento fuerte. Habla de compromiso permanente, no de una relación temporal, por si acaso como la ven hoy día. Capítulo 4. Lo que Dios une es sagrado, versículo 9. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y el hombre hoy día ha sido tan atrevido que ha cambiado las normas de Dios. Por eso el matrimonio ha fracasado hoy. Este versículo es uno de los más solemnes acerca del matrimonio. Cuando dos creyentes hacen un pacto delante de Dios, el Señor mismo participa de esa unión. El matrimonio no es solamente un contrato, es un pacto santo. ¿Sí? Mira lo que dice en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Dios es testigo del pacto matrimonial, porque Él mismo lo creó. Capítulo 5. Jesús explica la seriedad del divorcio. Versículos 10 al 12. En privado los discípulos vuelven a preguntar. Jesús responde con claridad. El divorcio seguido de un nuevo matrimonio, mientras el pacto matrimonial permanece vigente, constituye adulterio. Cristo no está minimizando el sufrimiento de quienes han experimentado el divorcio. Más bien, está exaltando la santidad del pacto matrimonial y confrontando la ligereza con la que muchos tratan el divorcio en su época. La Biblia también presenta otros pasajes que deben estudiarse en conjunto, como Mateo capítulo 19, versículo 9 y 1 Corintios capítulo 7, donde se abordan situaciones particulares. Sin embargo, el principio central permanece. El propósito original de Dios es la fidelidad, el compromiso y la permanencia del matrimonio. Veamos algunas aplicaciones prácticas de este tema para nuestras vidas. Para los casados, primeramente, amen sacrificialmente, aprendan a perdonar, oren juntos, lean la Biblia juntos, no permitan que el orgullo destruya su hogar. Para los jóvenes, no busquen solamente una persona atractiva, busquen una persona que ame profundamente a Cristo. El matrimonio comienza antes de la boda, ¿sí? Comienza con una vida de santidad. Santidad. Para los solteros, esperen el tiempo de Dios. Es mejor esperar correctamente que apresurarse y sufrir durante años. Para quienes han sufrido el divorcio, escuchen bien, Cristo ofrece perdón, restauración y una nueva oportunidad para vivir en obediencia. El fracaso del pasado no impide que Dios transforme el futuro cuando hay arrepentimiento y fe. Verdades centrales de este pasaje. Dios diseñó el matrimonio. El pecado endurece el corazón. El divorcio nunca fue el ideal de Dios. El matrimonio es un pacto, no un contrato temporal. Cristo llama a restaurar el diseño original de Dios. La gracia de Dios puede sanar los corazones quebrantados y fortalecer los matrimonios que se rinden a Él. Entonces, vayamos concluyendo este tema tan importante. Jesús no respondió simplemente una pregunta sobre el divorcio. Reveló el corazón del Padre respecto al matrimonio.
Mientras los fariseos discutían sobre cómo romper un vínculo, Cristo habló de cómo Dios lo establece y lo preserva. El verdadero problema no era la ley de Moisés, sino un corazón endurecido por el pecado. Esta enseñanza también trasciende el matrimonio. Nuestra relación con Dios es un pacto de amor y fidelidad. Él nunca abandona a quienes le pertenecen. Permanece fiel aun cuando nosotros fallamos, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Así como el matrimonio refleja la unión entre Cristo y su iglesia, como dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 32, que hay que leer en casa estos versículos, cada hogar cristiano está llamado a mostrar al mundo el amor, la gracia y la fidelidad del Salvador, el Señor Jesucristo. Si permitimos que Cristo transforme nuestro corazón, Él restaurará lo que el pecado ha dañado. Los matrimonios fortalecidos por la presencia de Dios se convierten en testimonios vivos de su gloria, donde el perdón vence al orgullo, el amor supera las heridas y la fidelidad honra al Señor. Que cada familia puede decir con convicción: nuestro hogar pertenece a Cristo y lo que Él unió, nosotros lo cuidaremos con su ayuda hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, personas o parejas que están escuchando, matrimonios que están escuchando esta palabra, dicen: queremos ser fiel, queremos permanecer hasta el fin, unidos y ser testimonio para otros. Muy bien, maravilloso, es lo que quiere el Señor. Pero para que tengan la fortaleza para hacerlo, vengan a Cristo de todo corazón. No como algunos vienen a Cristo falsamente y después terminan divorciándose. ¿Sí? Repita la oración de fe para convertirse en un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, para que comiencen a hacer las cosas como dice la palabra. ¿Sí? Repita conmigo. Diga: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Aceptó a Cristo. Ahora, muy bien, maravilloso. Ahora vengan, estudien la palabra de Dios, oren, busquen obedecer esa palabra de Dios y verá que va a haber un cambio en sus vidas, ¿sí? En la vida de su familia. Y las personas cerca de ustedes van a ver ese cambio y les van a preguntar: ¿cómo así cambiaron? ¿Qué les ha hecho cambiar? ¿Qué diferente que son ahora? Y ustedes tienen oportunidad, puerta abierta, para hablarles de Cristo. Para hablarles de este tema tan importante del matrimonio, ¿sí? De la fidelidad, de la permanencia, de la santidad, de todo lo que conlleva este tema tan maravilloso. Y Dios va a estar con ustedes. Dios les va a apoyar para que ustedes hagan un excelente trabajo de llevar esta palabra a otras personas. Nosotros desde acá les apoyaremos en oración y les deseamos que la gracia del Señor, esa gracia maravillosa, esté con ustedes, les acompañe en este tiempo de permanencia, de santidad, en este tiempo de ser un buen testimonio para otras familias. Dios bendiga sus vidas abundantemente.